que si bien no tengo años de reproducir exactamente la estructura del libro, pero sí por tratar de darme una idea de a qué tipo de la bien y de dónde proviene esa sensación de escribir y de publicar. Así se me contando un poco algunas ideas que daban por mi cabeza. Una, la primera, es que cuando encontraron las momias de los egipcios en los estudios arqueológicos, algo que les llamó poderosamente la atención es porque no estaba el cerebro adentro, sino que preparaban el cuerpo para la vida más allá, encontraban el corazón intacto y una serie de procesos para conservar el cuerpo. ¿Y por qué no estaba el cerebro? Sino que el cráneo no tenía signos de haber sido roto o cortado. Digamos, de manera uno tendría de sacar el cerebro de adentro del cráneo sin romperlo, podía ser la órbita, pero había que sacar el ojo y los ojos estaban. Otras el foramen magno, pero la columna estaba articulada. Así que después indagar un poquito más en el proceso de escritura, los hallazgos contiguos a las momias, encontraron en herramientas y en distintos dibujos que descubrieron que el cerebro lo sacaban por la nariz. O se utilizaban una herramienta que la metían por los agujeros de la nariz, perforaban la lámina cribosa del embudo, que es un hueso muy finito, y por ahí, por un embudo, metían una especie de aguardiente que producía una putrefacción del cerebro adentro de la misma cabeza, y después lo sacaban en estado líquido. Entonces era como su arte para vaciar. Y en su lugar ponían lino, resinas y otras cosas, esencias. ¿Por qué les cuento esto? Porque para los egipcios la verdad que tenían que preparar el cuerpo de su faraón o de alguien muy importante en la sociedad para ser recibido para el juicio de los Osiris después de la muerte, pero el cerebro no servía para nada. Ellos no le atribuían al cerebro ningún tipo de importancia, era algo que estaba acá adentro y simplemente lo sacaban para que no estropeara el resto del cuerpo, porque lo que verdaderamente iban a jugar era el corazón. Porque el corazón, ellos estaban seguros que recibía la inteligencia, la historia, la personalidad, la voz, las emociones de las personas, y que eso era lo que después iba a ser, en su momento, juzgado y utilizado. La verdad que los egipcios hicieron muchas cosas buenas, porque también se sabe sobre sus avances en matemáticas, la escritura, un montón de otras cosas. Pero la verdad que para esa época no se contaba con mucha más información como para darle relevancia al cerebro. Tiempo después, Aristóteles, quien no habrá escuchado hablar de Aristóteles, se le suele llamar el padre de la ciencia, que empezó a hablar de la lógica, de la metafísica, clasificó a la ciencia, de hecho. Aristóteles sí empezó a decir algo acerca del cerebro, o sea, eso que estaba dentro de la cabeza, que empezó a aventurar, a decir que tal vez el cerebro podría ser un órgano que refrigerara la sangre, siendo que el corazón, que para ese entonces no había dudas de que era la sede de las emociones y del razonamiento, pero por lo menos le dio se le ocurrió una utilidad para el cerebro. Y dijo que el corazón calentaba la sangre y que en algún lugar del cuerpo eso se tendría que enfriar, y eso sucedía en el cerebro. Poco tiempo después, también antes de Cristo, 300 antes de Cristo más o menos, aparecieron, que los voy a nombrar juntos, que son Hipócrates y Galeno, que ellos son prácticamente los fundadores de la medicina, porque el paso que dieron para fundar la medicina fue separar el arte de curar de la brujería y de lo místico. Empezaron a entender que había algo que tenía que ver con métodos que no
que no debían responder a la brujería. Hipócrates y Galeno aseguraban que las emociones residían en el corazón, pero creían que el cerebro podría llegar a tener que ver con el razonamiento, aunque esto que creían ellos no tenían herramientas para demostrarlo, lo intuían o producto de las investigaciones que hicieron. No quiero hablar tanto en eso, pero ellos investigaron. Galeno, por ejemplo, descubrió que por las arterias no circulaba aire, sino sangre. A ese nivel de complejidad estábamos en ese momento. Y dijo que el cerebro podría llegar a estar vinculado con el razonamiento, pero no describió cómo, por qué. De esto que fue antes de Cristo, recién el ser humano volvió a pensar aproximadamente en el año 1500. O sea, pasaron 1500 años y entramos como humanidad en una era de hielo donde dejamos de pensar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no hubo prácticamente grandes avances en nada, en ningún campo, ni hablar de medicina. O sea, se prohibieron las disecciones, abrir un cuerpo humano era algo profano, era algo prohibido, era algo que era castigado. La enseñanza de la medicina hipocrática fue intervenida por el saber religioso, y las explicaciones acerca de los padecimientos del ser humano eran dadas a través de herencia, a través de saberes que eran automáticos, que eran impuestos, y eso lo que hizo fue, obviamente, que cierto rasgo del poder inhibiera el espíritu curioso con el cual Hipócrates intentaba elucidar de qué se trataba el cerebro, qué función tendría. Bueno, la verdad que es difícil sobresimplificar todo, pero les quiero como traer esta línea del tiempo. Yo dije esto religioso, pero bueno, también fue una época donde hubo muchas pestes, muchas guerras, y quizás la humanidad en ese momento no tuvo la intención de reflexionar demasiado. Primeros personajes que empezaron a plantear, no hay que revolver tantas generaciones de no pensar. Entonces apareció Copérnico con las cuestiones planetarias, después Galileo Galilei avanzó un poquito más, apareció Leonardo da Vinci. Empezaron, bueno, por eso en el Renacimiento el hombre empieza a plantearse otras cosas, otros modelos. Revivió la anatomía, bueno, el famoso Besanio, empezaron las disecciones públicas, finalmente eran de criminales, que los disecaban rápido para que el cadáver no entrara en putrefacción y enseñaban la medicina, y se empezaron a vislumbrar algunos avances, producto, por supuesto, del corrimiento de lo dogmático. Un italiano, Galvani, descubrió, experimentando con ranas, no sé qué habrá estado haciendo, pero descubrió que los animales producían electricidad y que eso, el origen de la contracción muscular era primeramente eléctrico y que esa electricidad era animal, era producida por el animal. Eso fue muy importante. Después, otro italiano, Camillo Golgi, un tipo muy erudito, que daba charlas, se dedicaba a la histología, o sea, tenía cosas que admiraba con un microscopio rudimentario que tenía en ese momento. Descubrió una manera con nitrato de plata para teñir las neuronas y mirarlas. O sea, las neuronas, todavía no existían las neuronas como tales, también cortaba pedazos de cerebro, lo teñía con nitrato de plata, y él lo que veía era como una serpiente enroscada, veía un tubo negro que abarcaba todo su preparado, y unido a esto que descubrió Galvani del impulso nervioso, de la señal eléctrica, Golgi afirmó y dijo que
que el cerebro se producía esa electricidad y que había todo un sistema, un circuito, ¿no? Por el otro lado, acá entra Messi a la cancha, que es un personaje que cambió para siempre la historia de la neurociencia, que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. Él nació en un pueblo en España, en una familia humilde, un tipo que en vez de dedicarse a dar charlas, se dedicaba a la pintura, le gustaba dibujar, estudió medicina porque el papá le consiguió una recomendación. Enseguida que se recibió, lo mandaron a la guerra de Cuba, a tener reforma del periodismo, o sea, nada que ver. Y él, como le gustaba dibujar, se enteró de estas noticias de Golgi, que ya se podía teñir el sistema nervioso y poder estudiar y ver qué podía llegar a tener. Y a él se le ocurrió una idea muy interesante, muy buena, y que la verdad que si ustedes lo piensan también seguramente les va a hacer ruido, que es que Golgi decía que todo el sistema nervioso era un continuo, un único cable, muy enrollado. Y Santiago Ramón y Cajal decía, seguramente eso es lo que podemos ver, no es lo que es. Ahí lo que tenemos, la tecnología que nos permite ver que tienen que ser cosas separadas, porque si no sería como darle voltaje a la celular. Imagínense el circuito eléctrico doméstico de la casa satélite, o sea, el disyuntor, la térmica, y hay un circuito que permite que se prenda una luz, que se prenda el televisor, cuando se apaga el televisor no se apaga la otra luz, o sea, hay interrupciones en el circuito. A veces aprieta una tecla y se conecta y a veces se desconecta. Entonces, Santiago Ramón y Cajal, sin verlo, sin llegar a verlo con su ojo, él dibujando quiso ver que eso se trataba de neuronas, o sea, se trataba de millones de cablecitos chiquitos con interruptores de entrada y de salida para generar códigos, señales, algo que pudiera tener que se prenda, se apague en un lugar y no en el otro, para que el centro de cómputo funcione emitiendo pensamientos y todo lo que emite un sistema nervioso central. Él en sus dibujos más o menos encontró aproximaciones de esto, se las mandó a Golgi, y Golgi se enojó. Como un español educado iba a cuestionar su teoría con sus tinciones. O sea, mi tinción, mi método, y me decís que esto está separado y encima no lo ves. Fue como medio, se lo tomó mal, Golgi lo tomó mal. Conforme pasaron los años, ya llegando al 1900, se logró ver que existían las neuronas, o sea que había separaciones llamadas sinapsis, puntos donde la neurona termina y empieza la otra, y que esos puntos estaban separados y que evidentemente la corriente eléctrica ahí se dimerizaba, o sea, miran cuando girás el cosito, o sea, entraba ahí como algo que podía regular la señal, que se llaman neurotransmisores. Golgi nunca lo aceptó así, a eso, pero bueno, como era el maestro y era el que cortaba el bacalao ahí, en 1906 le dan el premio Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal y a Golgi, a los dos que lo comparten, que fue algo histórico, con teorías opuestas, bueno, haciendo cosas distintas, le dieron a los dos el premio Nobel. Que cuando se hizo el discurso del premio Nobel, Golgi negó lo que decía Santiago Ramón y Cajal y Santiago afirmó lo que quería afirmar. Tiempo después explotó, o sea, esto fue como el puntapié. Después explotaron las neurociencias, porque imagínense que esto fue en 1906. Bueno, todavía el microscopio electrónico, como para ver adentro de una célula, vino, o para ver mucho más fino, vino en 1950 para acá. O sea, hubo un montón de personalidades, de médicos y de avances acerca de las neurociencias y de lo que se generó en el cerebro. Apareció después el proyecto Genoma Humano, las resonancias magnéticas, imágenes metabólicas en tiempo real,
que hoy en día, prácticamente hay una transparencia total entre el nivel de conocimiento que se tiene sobre las neurociencias. Nadie tiene un problema de acceso a eso, a esa información. Y es brutalmente superior a la información con la que contaba Aristóteles para decir que por ahí el cerebro nos fregaba la sangre, o bueno, lo que fueron diciendo con lo que tenían, ¿no? Con las tecnologías que tenían en ese momento. ¿Por qué les digo esto? Porque se nos da hoy, en el presente, algo muy interesante, que es la convivencia de avances tecnológicos impresionantes, accesibles a todos, con la proliferación de discursos como el de los de la era del hielo del pensamiento. Hay una proliferación de falacias sobre el sistema nervioso, de personas no calificadas para hablar de eso, sin tener ningún tipo de conocimiento sobre el cerebro, asegurando cosas, dando respuestas a cuestiones de las emociones, de cómo funcionan los pensamientos. Y mientras tanto, bueno, los psiquiatras, los neurólogos, nos damos cursos entre nosotros, vamos a congresos donde los que están presentes son solamente psiquiatras. La gente está como atrapada en una especie de mitos, de engaños, de neuromarketing, y por el otro lado los que generamos este conocimiento o atendemos pacientes o dedicamos a esto, estamos entretenidos con cosas nuevas. Entonces para mí el libro es un contraataque a eso. Ahí cayó la ficha. ¿Por qué escribí este libro? Porque yo creo que hay como una especie de eslabón, de un engranaje que está suelto entre la transmisión del discurso científico y la gente. O sea, la ciencia no gana, porque raspa, porque es fría, porque es arisca, y los pseudocientíficos, yo creo que nosotros pusimos de moda el tarot, nosotros pusimos de moda los arcanos. La gente de repente basa sus decides y sus afirmaciones en creencias, en pensamiento mágico, en teorías no validadas, en afirmaciones totalmente infundadas, hoy, teniendo lo que tenemos. No es curioso que toda esta moda que proliferó por redes sociales, que explotó, esté tan estrechamente ligada a tiempos donde las cifras de suicidio son récord para mal. La gente, más casos de depresión y ansiedad no puede haber. O sea, si quieren laburar de algo, hagan psiquiatría, porque la verdad que no les va a faltar trabajo. Hay una situación social y epidemiológica en materia de salud mental que es tremenda, es gravísima, y convive con el momento de mayor desinformación de la historia de la ciencia. Y uno ve libros o videos de gente que proliferó, está bien, yo no lo juzgo, la verdad que en realidad lo felicito porque lo hicieron re bien, que tiene que ver con el coaching y un montón de otras cosas que para los que no lo saben, son personas que están como en el chorro y sonríen y te muestran los dientes blancos y te dicen que vos tenés que ser tu propio jefe, que vos te tenés que resetear el destino, que tenés que ser tu propio médico, que tenés que levantar la serotonina para ser feliz, que la dopamina es el neurotransmisor del placer, y contribuyen a la generación de que los diagnósticos de la medicina sean líquidos, sean improbables, sean berretas, para que entonces la gente con malestar le vaya al médico, si acá está la solución. Entonces, yo lo que hago es problematizo lo que les estoy contando, lo expongo también con nuestras falencias, como médicos que fallamos también, porque en un momento, por ejemplo, Favaloro coaguló ciencia y humanismo. Él Favaloro era una persona que defendía el método científico a ultranza y nadie puede negar la metodología humana que utilizó en sus descubrimientos y en sus cosas. Así que, bueno, me cedí por ahí con la explicación un poco, pero en sí
La falacia de la química cerebral explica que no podemos reducir como frases de neurotransmisores en un pasacalle algo tan complejo como el cerebro humano, y que es obligación de que si hoy, por ejemplo, ustedes acá se van confundidos, se van dañados, yo creo que eso está buenísimo, porque no hay nada que sea más sano para la ciencia que tener preguntas. Distinto cuando uno da respuestas y da soluciones sobre qué tiene que hacer para ser feliz, porque eso generalmente cuando uno da respuestas tiene que leer en sí mismo, tiene que leer ni de dogmas, y eso no tiene nada que ver con la ciencia. Así que a veces no escuchar una respuesta rápida y fácil a problemas que son complejos, porque si no fueran complejos no serían epidemiológicamente tan desastrosos. No sé si es lo más divertido del mundo, pero bueno, ese es el propósito del libro, y bueno, muchas gracias por venir a escucharme. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muy bien, Pablo, me gustó mucho tu explicación, pero también quisiera saber, o trato de entender muchas personas que van al médico y no se sienten atendidos como corresponde, tienen que esperar mucho tiempo en turno, cuando llegan que les toca el médico también de la computadora, lo tienen diariamente, y por ahí muchos recurren a esos fantasmas que vos te referís porque no se sienten bien atendidos. Gracias, Miguel. Sí, por supuesto que esto es, acá hay dos problemas. Está el problema de la comunicación, el problema del acceso a la información, y también cuando los médicos damos nuestras prestaciones, si no estamos a la altura de lo que el paciente necesita, el paciente lógicamente va a ir a ver a estos personajes de chonga que te dicen que tenés que hacer abdominales y ser tu propio jefe, y bueno, y así vas a estar mejor, lo cual yo repito lo que dicen, parece chiste pero es en serio, responden así a los problemas. Entonces también si los médicos tenemos que hacer una autocrítica importante, ¿no? Eso para mí está clarísimo. ¿Cuánto sabemos del cerebro realmente y de su potencial? ¿Hasta qué punto podríamos llegar si pudiéramos desarrollar una capacidad cognitiva? Muy buena pregunta. Sabes que hay un mito que habla del porcentaje, que dice que en realidad nosotros usamos el 10%, el 3%, que se parece ser ese potencial, y que si usáramos, imagínate si usáramos todo lo otro. Yo lo que podría decir, en base a lo que sabemos, es que en realidad no se usa un porcentaje del cerebro, sino que no todo el cerebro se usa al mismo tiempo. Hay áreas del cerebro que sirven para fijar la memoria, hay áreas que sirven para provocar el vómito, áreas que sirven para procesar la información visual, áreas que sirven para enojarte, y esas áreas, el cerebro nunca funciona en simultáneo todo. Entonces siempre cuando uno ve un estudio que pone una glucosa con un flujo para ver por dónde anda, y a la persona le hacen evocar cosas o le dan consignas, uno nunca ve el cerebro todo prendido. O sea que en realidad no significa que el cerebro se prenda todo, pueda provocar un potencial que el circuito no esté preparado para generar. Por ejemplo, si vos en tu casa no tenés un proyector, por más que le aumentes el voltaje, no se va a proyectar algo. O sea, por lo menos esto es lo que se sabe. Hola Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué pensás de las ideas que se repiten de la química cerebral y por qué crees que la gente lo repite? Bueno, una falacia no es una mentira.
Eso significa que hay un punto de apoyo en la realidad, existen los neurotransmisores, hay inferencia, que determinados neurotransmisores pueden tener que ver con determinadas cosas, pero lo que sirve es que mucha gente para vender algo, para darle solidez argumentativa a lo que está diciendo, necesita sofisticar el mensaje y a veces usándolo mal. Por ejemplo, se juntan, suponete a la salida del trabajo, terminaron la obra, unos albañiles que estaban trabajando y terminan la obra y se comen un sanguchito, se toman una birra y se ponen a charlar de que mañana tienen que hacer tal parte. Cuando llega a la casa ese tipo, le comenta a la señora y le dice que tuvo una juntadita con los chicos para ver qué van a hacer mañana. Pero de repente su mujer de abogados, que salen los abogados y se sacan una cosa con fulano Pai y tienen un meeting para ver la gente de los niños. Entonces llega a la casa y tuvo un meeting. Y en realidad hicieron lo mismo. Se pusieron de acuerdo para la sesión mañana, nada más. Eso son los neurotransmisores que se inician, por ejemplo. Tomar mate, al atardecer, bajar la serotonina y eso se da bienestar. Tomar mate al atardecer, por ahí te da bienestar. Yo no sé si se baja la serotonina, no sé si el bienestar viene por lo que está diciendo el neurotransmisor. O sea, hay una construcción que se llama falacia. Hay un montón de tipos de falacia, pero es como que yo diga que hoy me fue bien porque puse la botella de agua acá. La botella debe haber ayudado a mi charla. Eso es una falacia. Y con los neurotransmisores pasa lo mismo. Porque si simplemente levantar la serotonina provocara felicidad, me tomo yo los antidepresivos del paciente. Y los pacientes cuando les doy un antidepresivo les da felicidad. Es más, a veces puede llegar a tener cierta dificultad para tener emociones. Así que sí, básicamente es eso. Yo creo que es una especie de necesidad de sofisticar un mensaje cuyo contenido no dice mucho de por sí. Entonces pareciera que uno está diciendo algo muy importante en realidad. Marco, entra conmigo. ¿Cómo funciona el cerebro? Campo, me tomo examen. Toda fácil de preguntar. Todo difícil. El sueño, yo creo que el sueño hoy constituye uno de los campos que la neurociencia va a empezar a colonizar con el paso del tiempo, pero ya que estamos con el tema de los mitos, otro de los mitos es que durante el sueño el cerebro está inactivo y lejos de eso, durante el sueño el cerebro está muy activo, utiliza un montón de energía, solo que está activo en diferentes áreas. Los delfines duermen en un hemisferio a la vez, duermen uno y descansan en el otro y mientras tanto siguen haciendo sus cosas. El cerebro humano pasa algo similar. O sea, se producen distintas funciones durante el sueño, las cosas suceden durante el día, por ejemplo, que se fija la memoria, o las neuronas pueden emitir una dendrita, una prolongación nueva para tocar a otra, que eso termina siendo el sustrato anatómico del aprendizaje, etc. Bueno, una pregunta te quería felicitar por el libro.